¿Qué le dice usted a senadores como María Fernanda Cabal y otros que ahora salen a decir que eso es mentira? Eso es un insulto a las víctimas, un insulto a la inteligencia de los colombianos. Una entrevista con Juan Manuel Santos a propósito de su libro, Una conversación pendiente. Expresidente Juan Manuel Santos, bienvenido a Diario Criterio. No, a ustedes por esta oportunidad. Usted hace poco hizo una comparecencia pública en la Comisión de la Verdad y ahora saca este libro, en el que resume gran parte de lo que ha sido su vida pública. ¿Cuál es la razón de hacer y publicar esas memorias y acompañado de Ingrid Betancourt? Pues mire, lo de la Comisión de la Verdad no son ninguna memorias, en el sentido de que lo que yo pretendía era contar cómo descubrimos y acabamos con los falsos positivos, que fue un componente muy importante y que es un componente muy importante del trabajo de la comisión y de todo el relato sobre el conflicto. Entonces, esa versión de la Comisión de la Verdad se circunscribe a lo de los falsos positivos, aunque yo he hablado con ellos sobre otros temas del conflicto. Por supuesto, estuve como ministro de Defensa y como presidente y antes como periodista o como ministro durante todos los años del conflicto, de manera que ese era el propósito fundamental de mi aparición en la Comisión de la Verdad. Y lo de Ingrid fue algo casual. Estábamos en Oxford, ella estaba terminando su doctorado en teología, yo estaba de profesor visitante, nos encontramos y comenzamos a hablar. Yo comencé a preguntarle detalles de su secuestro y detalles sobre otras experiencias que compartimos, porque la conozco hace mucho tiempo, ella trabajó conmigo, ella inició su carrera pública conmigo, más o menos al mismo tiempo que yo inicié la mía, a principios de los 90. Y surgieron una cantidad de anécdotas y de información que no se sabe, que es relevante, que es importante, y así surgió el libro que acabamos de publicar los dos. De manera que no es ninguna intención de dejar registradas mis memorias, sino fueron dos cosas casuales. Y escoger ese formato, entrevista, diálogo periodístico, tiene también como un poco ese recuerdo, esa nostalgia cuando usted era periodista y contar también narrativamente esas memorias suyas también de lo que ha sido su vida y la del país. Sin duda, ahí entra mi sangre de periodista. Creo que es una forma más amena de contar las cosas, es una forma más interesante de presentarle a cualquier lector y al público en general, y además una conversación, siempre lo he dicho, es mucho más enriquecedor que un monólogo. ¿Qué tienen las conversaciones, digamos? ¿Por qué los colombianos deberían de interesarse en comprar el libro, en leerlo y en entrarse en ese diálogo tan íntimo, tan recurrente sobre la historia, la memoria, lo que ha sido la vida de los dos? Pues mire, esto tiene de interesante que dos personas que compartieron experiencias y que conocimos personajes de la vida pública, compartimos nuestras impresiones sobre esas experiencias y sobre esos personajes. Y en el fondo hay una serie de mensajes que creo que son importantes para el país en este momento. Uno es el hecho de la conversación misma. Los colombianos tenemos que conversar entre nosotros mucho más, dialogar mucho más, conocernos mucho más, aceptarnos mucho más. Nosotros con Ingrid tenemos diferencias también sobre acontecimientos o sobre formas de pensar, pero eso nunca nos lleva a algo que está sucediendo en el país y en el mundo, y es a rechazar a la otra persona porque piensa diferente. Entonces ese mensaje está ahí. El otro mensaje muy importante es el mensaje que Ingrid da como víctima del conflicto, tal vez la persona más visible de todas las víctimas, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y cómo ella salió de ahí, apoyó con entusiasmo el proceso de paz, cómo confrontó a sus secuestradores y cómo los perdonó.
Eso es también otra cosa que el país necesita en este momento, el perdón, la reconciliación, de manera que ese libro tiene también como esos mensajes para la Colombia de hoy. Antes de entrar un poco a esa actualidad política, quería entrar como algunos elementos y fragmentos o capítulos que están en el libro. Uno de ellos es la semblanza que hacen sobre Luis Carlos Galán Sarmiento. Es muy bien hecha, tiene muchos detalles, pero es curioso que usted, digamos, al principio fue un contendor político de Luis Carlos Galán al principio, y después, bueno, terminaron trabajando juntos. ¿Cómo es esa dicotomía? Y también le pregunto una vez, ¿qué piensa del relanzamiento del nuevo liberalismo en cabeza de la familia Galán y de otros más? Pues bien, le respondo lo primero. Luis Carlos Galán, pues yo nunca fui contendor de él. Tal vez yo estaba en el oficialismo liberal, pero tampoco era una persona, digamos, fundamentalista en ese sentido. Yo tenía una gran admiración por Luis Carlos, lo había conocido mucho tiempo antes, él como periodista. Yo era casi un niño cuando él comenzó a trabajar en El Tiempo con Daniel Samper, con mi hermano Enrique, y le tenía una gran admiración, de manera que ahí no hubo como una especie de esfuerzo en volverme pues amigo de él, de admirarlo cuando dio el paso a la Unión Liberal, y me pareció que fue algo corajudo, responsable, que eso era una de las muchas virtudes que tenía Luis Carlos Galán, un tipo muy responsable, de esos políticos que pensaban en el bien del país o el bien de su partido antes de su propio beneficio personal, y eso yo le admiraba mucho eso a Luis Carlos. Y sobre lo de la aparición del nuevo liberalismo, mire, eso es parte del proceso de paz, abrir la democracia, y la sentencia que dio la Corte Constitucional se basó en eso. Esto es parte del proceso de paz, por eso también le dieron la personería al partido, al movimiento de Petro, porque el proceso de paz tenía como uno de sus propósitos abrir la democracia, y creo que es algo que ojalá enriquezca el debate político y enriquezca la democracia, porque se necesitan ideas nuevas, ideas frescas y una renovación. ¿Qué cree usted, digamos, acepta usted la hipótesis de las FARC ahora nueva en torno al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado? Mi respuesta es sí, y por una razón muy sencilla. ¿Por qué diablos las FARC a estas alturas van a reconocer semejante magnicidio si no lo cometieron? ¿Qué beneficio tienen para ellos? Ninguno. Y la explicación que han dado sobre por qué se demoraron, por qué nunca contaron lo que sucedió, que ellos fueron los responsables, me parece válida. Tiro Fijo era un tipo muy astuto, era un estratega, por eso llegó a donde llegó y llevó a las FARC a donde llegaron. Y él vio cómo el establecimiento alrededor del magnicidio se estaba dando cuchillo, y en esas circunstancias dijo: déjenlos que se den cuchillo entre ellos y quedemos callados. Yo creo que esa explicación es muy lógica y muy consecuente con lo que era la forma de pensar de Tiro Fijo. De manera que yo creo que sí, les creo, y nuevamente, ¿por qué van a decir que lo hicieron si no lo hubieran hecho? Ahora, sobre la figura y su relación con el expresidente Samper, pues eso ha ido de amores y odios, pero ahora creo que con el apoyo que el presidente le ha dado a la paz y a sacar adelante la paz, creo que también hay una reconciliación y hay una conversación entre ustedes que les permitió zanjar muchas diferencias. Pues sí, yo creo que yo era amigo de Samper antes de su presidencia. Cuando surgió lo del 8000 me aparté, me volví muy crítico, inclusive yo fui tal vez el primer periodista que le pidió la renuncia públicamente en una columna. Recuerdo que lo discutí con mi hermano Enrique, con mi papá. Yo tenía pues total autonomía de escribir lo que yo quisiera, pero esa la discutí. Y luego la vida va
avanzando, como usted acaba de mencionar, Samper se volvió un gran apoyo en el proceso de paz, un convencido de la paz, lo estaba desde la época de su gobierno, y hoy en día tengo una buena conversación con él, inclusive con Serpa también, después hice una gran amistad, habiéndome acusado a mí de conspirar en la época del gobierno de Samper con la guerrilla y con los paramilitares para tumbarlos, cosa que no era cierta, era un proceso de paz, y el propio Serpa tuvo la gallardía, muchos años después, en un debate que me hicieron dos exministros míos, Juan Fernando Cristo y Germán Vargas, una moción de censura cuando yo era ministro de Defensa. Serpa tuvo la gallardía de decir no, la verdad es que eso no era una conspiración para tumbar a Samper, sino era un inicio de un proceso de paz, donde yo reconozco en el libro, y he reconocido públicamente, que cometí la equivocación de no contarle al gobierno antes de iniciar ese proceso. Ya que usted plantea el tema de su paso por el Ministerio de Defensa, le quiero hacer una pregunta que se la hacen, pero que vale la pena volverla a repetir, es el tema de los falsos positivos. Mucha gente dice, bueno, es imposible que un ministro de Defensa no se hubiera dado cuenta de que eso estaba pasando. No, claro que me di cuenta. Precisamente me di cuenta, me puse a investigar, me puse a comprobar que efectivamente sí estaban sucediendo los falsos positivos y los acabé. Es que eso es lo que hay que registrar. Claro que me di cuenta. Al principio yo lo que dije es que no le di mucha credibilidad porque estábamos en plena guerra, y entre la guerra estaba la guerra jurídica. Entonces decía, no, esos son inventos de las FARC, esos inventos de los adversarios, esos inventos de los enemigos. Pero en la medida en que me fui dando cuenta que la información que me estaba llegando sí era verídica, pues yo tomé las acciones del caso y acabamos con los falsos positivos. Eso es lo importante que hay que resaltar. Pero lo que he pedido disculpas es que tal vez me demoré demasiado tiempo, y durante ese proceso pues se cometieron falsos positivos, y por eso es que digo, mire, hubiera querido cambiar esa actitud, cambiar esas políticas mucho antes, y por eso pedí disculpas, pero lo que sí puedo decir, y en eso me siento muy satisfecho, es que acabamos con esa modalidad, ese horror que estaba sucediendo. ¿Qué le dice usted a senadores como María Fernanda Cabal y otros que ahora salen a decir que eso es mentira? Eso es un insulto a las víctimas, un insulto a la inteligencia de los colombianos. Decir que eso es mentiras, pues yo no sé por qué están diciendo eso. Hay que reconocer, por eso esta reconciliación y la verdad que está saliendo, pues es una verdad que duele. A mucha gente le va a doler la verdad, pero es una verdad que reconcilia también. Decir ahora que eso era mentira, que es un invento, ¿de quién va a ser mentira, de quién va a ser un invento? Eso no tiene ni pie ni cabeza. Cuando estaban usted como presidente, en los acercamientos con las FARC, que eran unos acercamientos secretos que también están muy bien narrados en el libro, le quiero hacer una pregunta, que es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué se aprobó el operativo contra Can? Por una razón muy sencilla, porque habíamos establecido unas reglas de juego que además las establecí yo. Ellos querían un cese al fuego. Yo les dije, no, nosotros vamos a aplicar lo que yo denominé la doctrina Rabin. Es decir, continuamos la guerra como si no hubiese negociación de paz, pero negociamos como si no hubiese guerra. Y solamente cuando tengamos unos acuerdos vamos a terminar la guerra, un cese al fuego. Mientras tanto, seguimos en guerra. Y yo les dije, desde el comienzo, inclusive matarme a mí es legítimo dentro de esas reglas de juego. Se los había advertido. Cuando a mí me dan la información de que tenían ubicado a Cano y me piden instrucciones y autorización las fuerzas militares, el comandante de turno, para autorizar la operación, pues yo me dije a mí mismo,
Estos son parte de las reglas de juego. Por otro lado, este es el objetivo de más alto valor para nuestras Fuerzas Armadas. Era muy importante mantener el entusiasmo de las Fuerzas Armadas por el proceso de paz, porque una de las razones por las cuales mis antecesores habían fracasado en su intento de negociar la paz es que no tuvieron en cuenta a los militares. Yo sí los tuve en cuenta, puse a dos, un general de la policía y un general del ejército, de negociadores plenipotenciarios. Entonces mantener ese apoyo era importante y por eso lo autoricé. ¿En qué cree usted hoy que acertó y se equivocó en todo el proceso de paz con las FARC, sobre todo en ese largo proceso de negociación de La Habana? Pues mire, es un proceso tan complejo, tan profundo, tan ambicioso, que uno puede decir que hubiera podido hacer muchas cosas mejor. Siempre todo lo que hacemos los seres humanos lo hubiéramos podido hacer mejor cuando lo miramos hacia atrás. Y hay muchas cosas que uno dice, yo no hubiera, por ejemplo, no debió ser el plebiscito, porque lo perdí, pero si lo hubiera ganado de pronto digo que sí. Hay en mil cosas, pero en su conjunto, lo que este acuerdo tiene es lo que la comunidad internacional admira, lo que admira las Naciones Unidas, es el acuerdo más profundo, más ambicioso, más integral y más completo que se ha negociado en la historia. Mire lo que está pasando hoy en Europa, esta semana, en Bosnia, está que se rompe ese país por no haber hecho lo que nosotros hicimos en el proceso de paz, la justicia transicional, la Comisión de la Verdad, todo el proceso de reparación de las víctimas. Mire lo que está pasando en Inglaterra, Boris Johnson en problemas porque hay una legislación o proyecto de legislación para darle una especie de amnistía a todos los criminales de guerra del conflicto de Irlanda del Norte. Todo eso lo que nos dice a nosotros aquí en Colombia es que lo que estamos haciendo es lo correcto. ¿Que es difícil? Muy difícil. ¿Que toma tiempo? Va a tomar todavía mucho más tiempo en esa reconciliación, pero estamos bien enfocados. Ya que usted planteó el tema del plebiscito, ¿en dónde se cree que se equivocó? ¿En que faltó socializarlo, comunicarlo? ¿De pronto desestimó la capacidad que tenía la oposición para hacer campaña? Y le pregunto, ¿lo hubiera vuelto? O sea, si tuviera la posibilidad de escoger, ¿lo hubiera hecho otra vez? ¿Lo volvería a hacer? No porque lo perdí, pero todo lo que usted dice es cierto. Yo subestimé la capacidad de la gente que estaba en contra de inventarse todas las mentiras. Usted vio el propio gerente de la campaña del no diciendo, nosotros lo que hicimos fue mentirle a la gente para que la gente fuera a votar indignada, que nosotros íbamos a entregarle las pensiones a los guerrilleros, que íbamos a quitarle la propiedad a todos los colombianos, que íbamos a volver esto una nueva Venezuela, que las FARC iban a asumir el poder. Nada de eso sucedió, pero mucha gente lo creyó. El proceso de paz hoy en día pues sigue dividiendo a una parte de los colombianos y también al gobierno, a veces con usted. ¿Usted cree que el proceso de paz en que está? Unos dicen está muerto, no sirvió, otros dicen se ha servido, ha funcionado. ¿Cuál es, digamos, ese balance neutro real de ese acuerdo de paz? ¿Cómo estará de fuerte el acuerdo de paz? Que el gobierno que se eligió para hacerlo trizas, como no pudo hacerlo trizas, ahora está entusiasmado diciéndole que ha hecho más de lo que hice yo por la paz. Eso me da a mí una gran satisfacción, me demuestra que el acuerdo es un acuerdo sólido y que el próximo gobierno o los próximos gobiernos van a tener una gran oportunidad para implementar lo que está en el acuerdo de paz. Porque es que la gente no se ha leído el acuerdo de paz, son más de 300 páginas y ahí están una buena parte de las soluciones a los problemas de este país. El acuerdo está pasando por un gobierno hostil que al comienzo quiso descarrilarlo, no pudo, y que ahora está entusiasmado con la implementación, y eso a mí me produce una gran satisfacción, y creo que a todos los colombianos, y ojalá, todos los que han utilizado el acuerdo políticamente para dividir el país, pues encuentren algún otro motivo para dividir el país, pero no
la paz. Es que están divididos alrededor de la paz, que es el objetivo más noble que puede tener cualquier sociedad. Todas las religiones lo que buscan es la paz. Eso no debería estar sucediendo en Colombia, y tenga la seguridad de que yo sería el primero en hacer lo que fuera para que esa polarización en torno al acuerdo no continuara. ¿Qué le responde a quienes dicen que usted dejó un acuerdo firmado en papel, pero que lo dejó financiado, que prácticamente la implementación era muy difícil? ¿Qué le responde a esas críticas que son continuas también? Pues que ahí están los hechos, ahí están todo lo que hicimos, todo lo que dejamos. Eso es un proceso dinámico. Por supuesto que no dejamos financiado, por ejemplo, la reparación de todas las víctimas, porque es que eso se va a tomar generaciones. Reparar 9 millones de víctimas, eso no se hace de la noche a la mañana. Pero le voy a dar un ejemplo concreto. Los PEDETs, los programas de desarrollo con enfoque territorial, los 14 PEDETs o 17, nosotros los dejamos casi en un 95%, porque fueron procesos dispendiosos que acordamos que se hicieran de abajo hacia arriba, que fueran las comunidades las que determinaran las prioridades, y ese proceso lo hicimos en forma muy juiciosa, y entregamos la mayoría de los PEDs en un 95%, 2 completos. El gobierno terminó el resto y ahora dice que es que nosotros no hemos hecho nada. Ese es el tipo de críticas que se reciben, que cuando uno escudriña un poco y ve cuáles son los hechos, pues no tienen ningún fundamento. Otra de las críticas que le dicen es que usted firmó una paz incompleta, solo con la FARC, y quedaron por fuera el ELN, los grupos paramilitares, bueno, otra cantidad de movimientos. Pues sí, es cierta, el ELN quedó por fuera. Teníamos prácticamente ya un cese al fuego con el ELN, este gobierno no quiso continuar y está en su derecho, y con los otros grupos no había proceso de paz porque no tienen ningún reconocimiento político. Esos son bandas criminales, grupos de narcotraficantes y bandas que están dedicadas a hacer negocios. Entonces con ellos hay que aplicarles un sometimiento a la justicia y todo el peso de la ley y de la fuerza pública. ¿Qué piensa usted del florecimiento, del crecimiento de las disidencias de la FARC? Pues que no es un crecimiento con la gente que se desmovilizó. Acaba de publicar Indepaz un estudio de los 5.000 miembros que calculan que tienen las disidencias, cerca o menos del 20%, el 15% son de antiguos miembros de las FARC. El otro 80%, 85% son nuevos miembros. O sea, ¿qué nos demuestra eso? Que las FARC están cumpliendo, que el 95% de la gente que entregó las armas y se sometió al proceso está en el proceso, además están identificados, que el resto es ineficacia del Estado y de la fuerza pública para evitar que crezcan esas bandas criminales. Pero no son disidencias de las FARC, sino son antiguas disidencias de las FARC que han reclutado gente nueva, que son delincuentes, que son gente dedicada al narcotráfico. ¿El gobierno le está cumpliendo el acuerdo y a los desmovilizados y a la FARC? Pues en algunas cosas está cumpliendo, en otras no. Hay que evaluar eso caso por caso. En algunos de los puntos no ha avanzado casi nada, en otros ha venido avanzando, pero lo que a mí me ha sorprendido gratamente es el discurso del gobierno en estos últimos meses, que antes era muy crítico y ahora muy entusiasta de la implementación del proceso. Bienvenido sea, y ojalá eso sea como el abrebocas para lo que pueda hacer el próximo gobierno. ¿Usted qué recomendaciones haría para combatir precisamente esas nuevas organizaciones criminales y a las guerrillas? Por un lado, cumplir con lo que está estipulado en el acuerdo en materia de garantías de seguridad. Mucho más presencia del Estado en esas zonas de conflicto y una
política de seguridad mucho más eficaz. Usted habla de conversaciones, de acercamientos, de diálogos, y no es un poco curioso que usted no se siente en la Comisión de Relaciones Exteriores con el expresidente Uribe ni Pastrana, que no se reúnan por lo menos a dialogar sobre temas de Colombia. Mire, yo estoy listo a sentarme cuando ellos quieran. Sucedió que en esta convocatoria que no nos habían hecho en 3 años, porque en 3 años nunca nos han convocado, nos convocaron y yo no estaba en Bogotá en esa fecha, pero yo he dicho que estoy listo a reunirme cuando quieran. Yo reuní la Comisión de Relaciones Exteriores creo que más de, no me acuerdo, 14 veces. Yo creo que eso es algo que todos los expresidentes deberíamos hacer. Yo no tengo ningún problema de saludar a los expresidentes. Yo con Uribe muchas veces he querido, en cierta forma, estrechar la mano, porque creo que el país lo necesita, pero él no ha sido, no ha correspondido a esa mano extendida que yo le he hecho. Entonces, pues para bailar se necesitan 2. ¿Eso es una conversación pendiente? Pues sí, yo creo que es una conversación pendiente y mucho bien le haría al país que nos pusiéramos de acuerdo, por ejemplo, en la implementación del proceso de paz. Yo no he entendido por qué Uribe dice que no puede, la Justicia Especial de Paz no puede permitir que los comandantes guerrilleros estén en el Congreso sin pagar cárcel, si él mismo, hay grabaciones, en el año 2006 propuso eso. Dijo, hay que hacer una reforma constitucional para que los comandantes de la guerrilla puedan ir al Congreso. Y ahora dice que es que tienen que ir a la cárcel, cuando él mismo, y hay grabaciones, en ese mismo año dijo, no irían a la cárcel. Entonces uno no entiende por qué ahora no se puede, y antes sí. ¿Y quién fue el que rindió la ponencia, el que promovió el indulto al M-19 en su momento? Pues él, sin ninguna cárcel, sin ninguna verdad, sin nada, un indulto, una amnistía, como la que ahora aparentemente también quería proponer cuando habló con el padre de Ru. Entonces, uno no entiende ese tipo de posiciones. Yo, como le digo, estoy listo en cualquier momento a darme la mano con él y ojalá acordar ciertas cosas como para transmitirle al país que no estamos tan polarizados, o ojalá no estuviéramos tan polarizados como estamos. De esa conversación y esas reflexiones de su libro, ¿qué consejo le podría dar usted a los nuevos candidatos que están hoy en día en la contienda para ser presidente de Colombia en el 2022? Pues que se respeten entre ellos, que si tienen diferencias ideológicas las expresen, pero que no se pongan con ataques personales, porque cualquiera que sea le va a tocar gobernar, y para gobernar hay que llegar a acuerdos. Yo copié lo que hizo Lincoln en su momento para lograr abolir la esclavitud, que fue llamar a sus rivales en la elección a ser parte del gobierno. Por eso fue que yo tuve la gobernabilidad y la capacidad de hacer lo que hicimos. Eso se necesita en este momento. El país necesita unión, y cualquiera que llegue, ojalá una al país. Y uno de los instrumentos para unir el país, uno de los caminos, una de las herramientas, es precisamente la implementación del proceso de paz. ¿Quiénes de los que están en la contienda cree que le van a cuidar los huevitos de la paz? Yo creo que todos, por lo menos los del llamado centro y la izquierda. No sé los del uribismo si están tan entusiasmados, pero ahora viendo que el gobierno está en esas, pues yo creo que ya todo el mundo está de acuerdo. ¿Usted está dentro del 70% que todavía no ha escogido un candidato a la presidencia? Yo no voy a caer en la discusión de las candidaturas y la mecánica electoral, porque creo que no contribuye a nada positivo si me pongo a escoger candidatos y a promover candidatos. Expresidente, gracias por esta conversación con Diario Criterio. A usted muchas gracias y mucha suerte.